Y continuamos haciendo nuestro semáforo ahora para hablar de filosofía, pero en este caso ambas se escriben con PH. Filosofía, un libro ilustrado de filosofía. Leer, observar, imaginar y pensar se llama esta belleza que tengo en mis manos, además con colores favoritos, hay que decir. Ahí la portada tiene morado, verde, celeste, y que está co-escrito y co-diseñado por Carla Davico, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Carla? Bien, gracias, Antonella. Y con Giovanni Longo Muñoz. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ambos me acompañan esta mañana. Yo soy una chica muy afortunada para hablar de este libro que de verdad está muy, muy entretenido. Y justo ayer estábamos aquí con Marcelo Simonetti hablando de un libro que él sacó para público infantil, tremendo, Los Migrantes, búsquenlo, hablando de las posibilidades de diálogo que puede generar sentarse a compartir ese tiempo, los recuerdos, además, la riqueza emocional que se está entregando en ese momento. Y aquí esto abre para muchísimo. Y yo diría que es un libro que a los adultos también les va a hacer un montón que pensar, ¿no? Entonces, Filosofía es este libro que, para que la gente nos pueda seguir la conversación, trabaja con conceptos claves de la filosofía, que los describe muy brevemente en un párrafo y luego con un montón de preguntas. Y cada concepto clave va acompañado por un diseño, por un dibujo que ayuda a introducir ese concepto. Entonces, primero, Carla, ¿cómo llegaron a esa dinámica que está al interior del libro? Bueno, la historia es que yo iba en una micro llena de gente, hora pic, leyendo un libro de filosofía, El ser y la nada de Sartre, que es un mamotreto así filosófico, y me costaba mucho concentrarme en el concepto, que era bien complejo, el párrafo que estaba leyendo, y decía, pucha, necesito como algo visual que me acompañe. Y ahí se me ocurrió que sería súper bueno transmitir ciertos conceptos filosóficos con una ilustración, con un apoyo visual en el fondo. Y bueno, yo misma agarré el libro Breve Historia de la Filosofía de Umberto Giannini, que es una cronología del pensamiento filosófico, y me puse a tomar conceptos que me parecían ilustrables, y fue ahí cuando entró mi compañero Giovanni, que es ilustrador y que es además un gran compañero de tertulias filosóficas de la vida. Entonces fue un trabajo muy en conjunto, después como ir definiendo los conceptos, cómo mostramos la idea, muy entretenido. Ahora, me parece que ahí hay algo que quiero rescatar, ¿no? Esa idea de las tertulias filosóficas, ¿cierto? O de filosofar. Uh-huh. Hace poquito estuvieron acá también en el programa los chicos de Filosofía y Humor, que acaban de sacar un libro, que tremendo, les recomiendo mucho también que sigan ahí en sus redes, porque ellos hacen lo mismo, ¿no? Como tomar algunos conceptos. Ellos trabajan mucho con autores. En este libro, los autores, no hay una bibliografía, son más bien conceptos y preguntas. Pero lo que hablábamos con ellos, y también me lo recordó vuestro libro, tiene que ver con la importancia de pensar que todos filosofamos en un momento en que nos detenemos a hacernos preguntas, ¿no? Entonces, preguntarte, Giovanni, sobre ese ejercicio que ustedes están invitando acá, que tiene que ver con que la filosofía no es algo que suceda dentro de las aulas necesariamente, o de esta gente tan importante y seria que piensa cosas difíciles, sino todos de alguna u otra manera lo hacemos cuando nos detenemos. Claro, esa es un poco la idea, que no es solo academia la filosofía, sino que también es algo que uno puede jugar, discutir, repensar, que eso es parte de jugar también, repensar los conceptos, darle una vuelta, saber que sabemos poco también, que ignoramos mucho, no ser dueños de la verdad. Entonces parte de replantearse todo eso es lo que hablaba Carla también, que somos muy buenos tertuliantes, porque en verdad nos quedamos conversando horas de eso. Y la idea un poco es invitar a eso, que también la idea es que no es solo que los niños se abran al pensamiento, sino que los niños mantengan ese pensamiento abierto que ya tienen, y de alguna manera los adultos son los que vamos guiando esos pensamientos, y sin quererlo y con buenas intenciones incluso, se van de alguna manera cerrando y nos empezamos y dejamos de preguntarnos los por qué. Uh-huh. De hecho, se habla que el niño tiene una etapa del por qué, y la idea aquí sería de por qué tiene que ser solo una etapa, porque también nosotros, como en nuestras distintas etapas de la vida, también tenemos que replantearnos si aquello que sabíamos
lo queremos seguir manteniendo, no. Sí. Quizás algo que nos servía a los 10 años, a los 20 no nos sirve, y lo que a los 20 sí nos servía a los 30 no nos sirve. O lo que a los 20 pensamos de una manera, nos damos cuenta a los 30 que hay 10 maneras de pensar lo mismo. Entonces la idea de esto es justamente eso, no dar las cosas tan por sentado, por eso tampoco nos vamos tan en los autores, sino que más abierto al diálogo, a la mediación, a la conversación, a la reinterpretación. Por ahí va el camino que estamos... Bueno, y ahí aparecen algunos conceptos que son fundamentales: entendimiento, utopía, bien y mal. Yo después pensaba, uy, esa conversa. Empatía, idea, inconsciente, puntos de vista, aquí con la imagen, para que se hagan una idea, ¿no? Este es un súper buen ejemplo para quienes nos escuchan en la radio, se lo pueden imaginar. Hay un elefante morado, ¿cierto? Esto remitiendo a esa vieja historia, ¿no? Y hay 7 ciegos que están tocando partes distintas del elefante. Y eso es lo que lo vemos en el dibujo, es muy reconocible, es muy fácil. Este es el más, como diríamos, transparente en los dibujos, el resto son bastante más alocados, ¿no? Sí. Y aquí se trabaja con el concepto de punto de vista. Y yo pensaba, por ejemplo, cuando veía este ejemplo en particular, en lo urgente que es cuestionar, ¿cierto? La idea de la verdad como algo que está súper específico, que es algo que la filosofía ha hecho históricamente, ¿cierto? Y más bien celebrar y visibilizar la idea de que cada uno de nosotros está hablando desde un lugar, ¿no? Entonces, contemos, Carla, un poco, ¿cómo esperan ustedes que el libro funcione? Bueno, nos encantaría que se abriera la conversación. La lectura solitaria igual está súper bien, hablar con uno mismo, hacerse esas preguntas que vienen sugeridas en el libro, que además al final de cada listado de preguntas, de cada concepto, hay una pregunta que dice, ¿qué preguntas te has hecho tú? Uh-huh. Claro, entonces la idea es que se vayan generando más preguntas. Y bueno, la conversación, algo también que falta mucho hoy en día porque... varios se creen dueños de la verdad y justamente las grandes preguntas filosóficas de donde provienen estos conceptos son preguntas que no tienen respuesta o que tienen muchas respuestas, que han tenido muchas respuestas a través del tiempo y distintos pensadores, pero ninguna fija, ninguna absoluta. Entonces, justamente existe esa plasticidad para poder jugar con las respuestas. Y que no, de una manera libre, que no remita a la academia, a qué filósofo dijo tal cosa, sino que quizás generar un momento, que puede ser, no sé, antes de dormir, con la familia, o en el colegio, en las bibliotecas, en cualquier instancia donde se pueda dar este espacio pausado de reflexión y de pregunta y de juego. Ahí nos encantaría que estuviera el libro. Claro, que esté en las bibliotecas, que esté en las escuelas, que esté... De hecho, la fábula del elefante que decías tú, justamente habla al punto de vista de que están estos 5 ciegos tocando el elefante y el que toca la pata del elefante dice, entiendo, un elefante es como un pilar. Y el que toca la cola dice, entiendo, el elefante es como una cuerda. Y el que toca la oreja dice, entiendo, el elefante es como un abanico. Entonces, todos están en lo cierto a la vez que están todos equivocados porque solo tienen un punto de vista. La idea un poco del libro es justamente abrirse a eso, abrir que hay muchas formas, muchos puntos de vista y lo importante es aprender a dialogar referente a eso, que frente a un estímulo podemos sentir distinto. Entonces nuestra idea sería como esa, también que los adultos que están leyendo esto junto a los niños también hagan ese ejercicio de replantearse, sea una dinámica conjunta. Estamos conversando con Carla D'Avico y Giovanni Longo, quienes son coautores de este libro, Filosofía. En ambos casos es con PH, recordando, ¿no es cierto?, el origen griego de la palabra, que está ahí en la introducción, ¿cierto?, amor por la sabiduría. Un libro ilustrado de filosofía, leer, observar, imaginar y pensar, que lanzó recientemente Catalonia, está dentro de sus novedades, así que lo pueden conseguir desde ya. Y pensaba yo de verdad, como mientras leía el libro, me imaginaba también a propósito de lo que decía Giovanni antes, ¿no? Cómo la cultura de alguna manera va limitando nuestra capacidad de hacernos preguntas. Y sobre todo, y especialmente en estos tiempos, eso es muy evidente, nos viste de certezas.
Cuando realmente, especialmente en los tiempos que vivimos, eso es una fantasía. Entonces, preguntarle también, Carla, por las sorpresas posibles. No sé si ya han trabajado con este libro, lo aprobaron con niños, han hecho focus group, porque yo me imaginaba también, en mi experiencia con niños, que las respuestas que pueden salir son absolutamente alucinantes. No, los niños son geniales. Lo que más quiero es probarlo con niños. El libro se lanzó recién. O sea, ni siquiera se ha lanzado. Claro. Ni siquiera hemos hecho el lanzamiento todavía. ¿Tenemos fecha para el lanzamiento? Todavía no. Ya, Todavía no. ahí nos cuentan pronto dentro de abril, sí, sí, se ya. supone. Entonces, ha tenido ya muy buena recepción, pero claro, nos gustaría tener ese feedback más de actividades con niños, porque sí, las respuestas de los niños siempre son geniales. Yo he trabajado harto en bibliotecas, en fomento lector, y la parte más entretenida del asunto después de leer un libro son las preguntas, las conversaciones que van surgiendo entre los alumnos o los lectores. Y claro, como tú hablabas del título, Filosofía, que nos remite al origen, también este libro tiene la intención de recordarnos que el origen de la filosofía es un origen de estar contemplando y hacerse preguntas por el mundo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué cuando muevo mi brazo? No sé. Claro, ¿cómo es posible que algo pase en mi preguntas... cerebro, que se convierta en palabras y que yo te las digo y tú las escuches, las entiendes y podemos comunicarnos? Una cosa muy mágica, empezar a ir desde ese lugar, desde lo más básico, por lo mismo, porque estamos llenos de certezas y quizás de repente es bueno replantearse las cosas y sentarse a contemplar y a pensar. Y los niños tienen esa curiosidad innata, por eso también lo pensamos para niños y además es adquirir un superpoder, ¿no? Yo pensaba, y es algo que hemos conversado con distintos autores y expertos acá en el programa, que también tiene que ver con, de nuevo, en estos tiempos de profunda incertidumbre, hay ciertas habilidades que los niños van a requerir para sobrevivir. Una es la adaptabilidad, otra es hacerse preguntas, pero también la empatía, que es uno de los temas que ustedes hablan ahí. La empatía también aparece entendiendo que yo pienso como pienso hoy día por quien he sido antes, estoy acá, pero luego ser capaz de entender que Carla piensa como piensa porque tiene su propia historia, porque ha viajado donde ha viajado, porque ha hecho los trabajos que ha hecho, etcétera. Y entender esa diferencia y la posibilidad de encontrarnos en las preguntas puede ser poderoso para la construcción de una sociedad más sana. Totalmente, nos pasó un poco haciendo el libro, nosotros no pensamos exactamente igual y en el diálogo, en la conversación que íbamos teniendo sobre los conceptos, se generó este libro. O sea, también el mismo trabajo sobre el libro es un ejemplo de que se pueden hacer cosas, se puede llegar a acuerdos donde se respete la diversidad y además se logre algo constructivo. Uh-huh. Claro, se fue haciendo de la misma manera, como que nos íbamos sorprendiendo nosotros mismos en el hacer el libro. Bueno, y para cerrar a propósito de eso, ¿no? Porque claro, yo puedo describir lo que hay en términos de conceptos, que es una definición muy cortita, y luego unas 5 o 6 preguntas por cada tema, pero luego la gráfica es bien alucinante. Y es bien jugada, ¿no? Yo daba el ejemplo del elefante como la más, probablemente más, ¿cuál sería la palabra? Más accesible en términos de descripción. Claro. Que se puede describir, esta es la imagen que ven. Didáctica. Claro, pero hay varias que son bien surrealistas, si quisiéramos usar esa palabra. Y preguntarte, Giovanni, por ese ejercicio, por escoger, no sé si hacérselas difícil a los niños. Yo creo que esto le hace la vida más difícil a los adultos. Es lo contrario, sí, es no ser tan literal justamente para que haya mayor expansión de lo que se está interpretando, para que haya también un efecto proyectivo de la imagen, porque tú ves la imagen y puedes interpretarla de distintas maneras. Cuando uno es muy literal con la imagen, es solo una interpretación. Claro. La idea acá es justamente que haya una invitación a pensar en por qué la imagen, qué significa eso, qué significa este personaje que está acá atrás chiquitito, qué significa que esté nevando, qué significa estar también en ese cuestionamiento, fijarse, no sé, en las matrioshkas, que la esencia de la matrioshka, la primera es más infantil y la última que está en la expansión es más anciana, entonces como el paso del tiempo y como varios detalles, así que la idea es justamente que uno pueda ser coautor de la ilustración al poder interpretarla.
Claro. con mayor libertad. Claro, y hay mucho para darle vuelta, ¿no? A mí yo creo que mi favorita es esta, la que trabaja con el concepto de espiral, ¿no? Y de las espirales en la naturaleza, ¿cierto? Y además yo tengo aquí un tatuaje que tiene espirales. Hablamos mucho de los fractales, de ese camino también. Claro, porque para la gente se lo imagina. Entonces está esta imagen que muestra los espirales de la naturaleza desde un caracol hasta las galaxias, ¿no? Y hay una pequeña definición de espiral y luego preguntas que nos pueden acercar a pensar sobre nuestra conexión con la naturaleza, por ejemplo. Como Claro. todos estamos marcados con eso, micro, macro y cómo nos movemos ahí. Así que ya lo saben, Filosofía, búsquenlo, ahí está editado por Catalonia. De verdad es un libro muy, muy hermoso para tener, para regalar, para conversar. Un libro ilustrado, Filosofía, leer, observar, imaginar y pensar, de Carla Davico Giannini y Giovanni Longo Muñoz. Carla, Giovanni, muchas gracias por venir a la radio. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, nosotros con esta conversación vamos despidiendo el programa de viernes. Yo les dejo muy invitados a que continúen en la compañía de Radio Universidad de Chile. Mañana tenemos La República de las Letras a las 21 horas. Nos juntamos con Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz. Les dejo esa invitación, por supuesto. Vamos a estar leyendo un libro que de verdad a mí me dejó destrozada, en un buen sentido, creo que a veces uno necesita, hablando de empatía, ¿no? Un detalle menor de Adania Shibli, que no sé si conocen esta historia. Ella recibió un premio, ella es una escritora palestina, recibió un premio en Alemania que se supone que le iban a dar en la Feria de Frankfurt y decidieron no darle el premio a propósito de el conflicto que hoy día existe en ese territorio, y el libro trata un poco de la ocupación y de la violencia, ¿no? El libro es tremendo, realmente tremendo. Si quieren saber por qué, escuchen mañana a las 21 horas La República de las Letras, y también lo pueden ver por YouTube. Con esa invitación les dejo, y el lunes a las 10 regresa un nuevo Semáforo. Que estén muy bien, chao.